Te has traído negocio a las tapitas de Trump. Vamos a hablar hoy de la semanita que se ha metido Trump, que no se la deseo yo. Es como la semana pasada fue la semana de Elon Musk, que terminó cuando Elon Musk dijo: voy a hacer una encuesta, díganme, debo renunciar como presidente y director general de Twitter y voy a hacer lo que me digan. Y todo dijo, 57% dijo, pues, renuncia. Entonces ahora ya no quiere. Qué raro, qué raro. Son los demócratas de espera un poco. Los demócratas que creen que van a ganar siempre y que cuando pierden se las arreglan para ganar, como Trump. Entonces, ya no le gustó lo de que la mayoría de la gente le dijera que nos encantaría no verlo como presidente y director general, que es el CEO, el Chief Executive Officer de Twitter, porque se lo está cargando. Y se lo está cargando, y aquí hay que decir algo interesante que vale la pena aclarar. Twitter es un negocio. Es una empresa privada. Era una empresa que cotizaba en bolsa, compró todas las acciones Elon Musk, ahora ya no cotiza en bolsa, no le responde a ningún accionista, solo le responde a las ocurrencias y caprichos de Elonio Musco. Pero es mucho más. Twitter ha sido un espacio de debate, es un espacio de encuentro de ideas, un espacio de mucho troll y mucho hater y mucho bot y mucha estupidez y donde los imbéciles se sienten con permiso, como decías, el reino de los idiotas o algo así que decía Humberto Eco, no lo recuerdo ahora, con exactitud. Pero también ha sido nuestro hogar, nuestro espacio de compartir información importante. A mí me llega mucha información por mensajes abiertos, por mensajes directos de Twitter, por eso los tengo abiertos, aunque desde que llegó Elon Musk me está llegando una cantidad de spam enorme por los directos. Antes controlaban de alguna manera que no entrara spam por directos, pero yo tengo los directos abiertos porque hay gente que me dice: te tengo esta información. Twitter es mucho más que meramente una empresa. Y cuando las cosas son más que una empresa, tienen que considerarse en su dimensión y en su valor social. Esto horroriza a Rayito y sus rayititos, a los ultraliberales, a los ultraneoliberales, a los de la CFR. Pero es cierto, hay ciertas empresas humanas que, naciendo como empresas privadas, como empresas de una sola persona o de un grupo de personas, adquieren una dimensión social que por lo tanto tiene que ser respetada y adoptada como parte de su gestión, de su organización, y no se puede partir simplemente de la base de que, pues, como es mío, yo hago lo que quiero. No, es que no funciona eso ni con tu auto es tuyo, pero no puedes atropellar gatitos por la calle porque vas a acabar en la cárcel. No porque sea tuyo pierde su responsabilidad social, y cuando tiene una gran responsabilidad social, pues tenemos el problema que han tenido las redes sociales, que todavía no sabemos cómo manejarlas para respetar la sagrada propiedad privada, los medios de comunicación, el libre mercado, el capitalismo, que está muy bien, y al mismo tiempo mantener la responsabilidad social, el valor social, la equidad en la participación, los elementos democráticos que no tienen nada que ver con todo eso que dije antes, pero que son parte fundamental de nuestra sociedad y tienen que incidir en las empresas libres. Entonces, pues, la semana pasada por eso fue de la patada a Elon Musk, entre otras cosas, y terminó con eso, con que le dijeron que se fuera y parece que no se quiere ir.